en este momento está dando una entrevista para la prensa. Escuchamos brevemente sus declaraciones. Este viaje por la invitación que hemos recibido con las autoridades también de España. Manifestar que el día de mañana se inaugura precisamente esta feria de arte contemporáneo donde el invitado principal es Perú. Vamos a mostrar a Perú a los ojos de España y por intermedio de los ojos de España a los ojos de Europa y del mundo. La milenaria cultura de Perú, su riquísima historia va a estar mostrada mañana por la invitación que nos ha hecho España. Y pasado mañana concluye nuestra visita y estaremos retornando inmediatamente, apenas concluye el día viernes, para nuevamente reincorporarnos al trajín y al trabajo diario y permanente que realizamos por nuestro país. Bien, amigos, sigue usted disfrutando de la programación de TVP. Las imágenes nos venían del canal del Estado, por supuesto. El presidente Vizcarra está en una feria internacional de arte contemporáneo, difundiendo el arte de nuestro país. Tiene una agenda interesante. Ya se reunió, Catalina, ¿no? ¿Tenemos la foto? Se reunió con el rey de España y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y también se va a reunir con el jefe de gobierno, el señor Pedro Sánchez, que como sabemos está en serios problemas en este momento. Ha tenido que convocar a elecciones por la presión que hay en su país, que no está de acuerdo con la manera como lleva adelante las riendas del gobierno. Criticadísimo el viaje de Martín Vizcarra. Ahí lo vemos con su señora, la fashionista princesa Leticia y la reina Leticia y el rey de España. Ahí estamos, entran, saludan. Y la pregunta del millón, que muchos se han hecho, ojo que el viaje ha sido autorizado por el Congreso de la República, es si era el lugar y el momento oportuno para viajar, además con una comitiva bastante grande que incluye congresistas de todas las bancadas. ¿Se necesita liderazgo del presidente de la República para el tema de la atención de las emergencias? ¿Tiene que estar acá o era necesario que estuviera paseando, no vamos a decir, representando a nuestro país en Madrid? Ahí está el congresista Alberto Belaúnde, la señora Gloria Montenegro, Leila Chihuán, Maritza García, está el ministro de Cultura, que por obvias razones tiene que estar ahí, el canciller Popolicio, y ahí están las personas, César Vázquez también. Acá mis invitados están picones porque a ellos no les ha ligado invitación. Vamos a conversar sobre esta visita. No son amigos. Está con nosotros Richard Arce, el congresista Jorge del Castillo y Edmundo de Laila, que no han sido invitados al viaje. Gracias por atendernos y por estar esta noche con nosotros. Bueno, no están mal estos viajes. La Feria Arco en Madrid es importante. El país invitado es el Perú, que es un honor ser el país representante. Creo que el problema no está ahí, sino en la pertinencia. Esa debía ser, digamos, la función del presidente en estos días en que las lluvias arrecian y que se sabe que el tema se pone peor conforme se acerca marzo, o está bien que se haya ido unos días y que vuelva. Richard Arce, por favor, tu comentario. Muy buenas noches, Patricia, muchas gracias por la invitación. En principio, expresar que el presidente representa a la nación, personifica también al Estado peruano, y algo muy importante, él lidera la política internacional y las relaciones exteriores, y evidentemente es invitado permanentemente con aliados, con socios estratégicos como es España para el Perú. Tengo entendido que ha viajado el presidente, varios ministros, inclusive el alcalde de Lima. Entonces es una comitiva muy interesante que va a reafirmar las relaciones con España, pero sobre todo veo el tema comercial como un punto determinante. Sé que también dentro del grupo hay empresarios que están viajando para fortalecer esas relaciones comerciales, más aún en un contexto donde no estamos hablando mucho de la economía. Para mí me parece importante estos viajes del presidente. Ahora bien, hay una coyuntura real en el país. Hay un pero. Evidentemente, siempre. ¿Cuál es el pero? Siempre hay un pero. La situación que tú lo acabas de expresar y que estamos viviendo. Yo vengo de mi región, acabamos de regresar de la semana de representación. Las carreteras están muy duras, deslizamientos permanentes, y evidentemente hay una exposición de la población, ha habido accidentes. En el caso de Apurímac salió una combi de Abancay hace más de una semana, hasta el día de hoy no encuentran 8 cadáveres. Es una tragedia para esa familia, definitivamente. Entonces es una circunstancia cíclica
más aún acrecentada por el impacto del calentamiento global, que también es una realidad. En mi región, en Apurímac, ha caído heladas, que en épocas que no corresponde, ha caído granizadas y ha malogrado campos de cultivo, y estamos pidiendo que se declare estado de emergencia en Apurímac, que es muy importante para el tema agrícola, para que se pueda priorizar recursos y recuperar en algo el perjuicio económico que está causando a estas familias. Entonces, son temas determinantes que el presidente de la República debería también atenderlos. Pero veamos, en contexto, de manera general, para no estar generando mucho problema en una coyuntura tan delicada como la que estamos viviendo, donde la lucha contra la corrupción creo que es la principal bandera del país, con todas estas informaciones que vienen del Brasil, que involucran a las principales exautoridades del país, a círculos empresariales de todo tipo, a ex candidatos presidenciales también de la misma manera, con financiamientos, llamémosle, ilegales. Entonces, todo esto hace que veamos con bastante perspectiva esta situación para que sea muy objetiva la posición que se toma. De acuerdo, no es un pecado irse de viaje. Creo que eso nos queda clarísimo. Además, está muy lo bien autorizó el Congreso de la República. Así es. El presidente no puede salir sin la autorización del Congreso, y fue unánime. Si es que no me estoy equivocando, me pueden corregir los colegas congresistas. La votación fue unánime para que se haga el viaje como corresponde. El Congreso no puede estar obstaculizando también la labor de representación ante la comunidad internacional. Y no está mal que si España se ha dado el trabajo de nombrar al Perú país invitado en un evento de esta naturaleza, el presidente se dé una vuelta. Y tampoco, ya si se va el avión presidencial hasta allá y puede viajar una comitiva acompañándolo, y además si es pluripartidaria, que mejor, pluriamical. No, a ustedes no los han invitado. ¿Por qué? No, invitación popular. De acuerdo. Los congresistas que están, los vamos a mencionar, son Maritza García, César Vázquez y Gloria Montenegro, Alberto Belaúnde y Francesco Petrosi y Leila Chihuahua. Eso es lo que hay. 2 de APP, 2 de la bancada liberal. Ajá, ahí están. 2 de APP, 2 de la bancada liberal, una señora de Fuerza Popular. Uno de PPK. ¿Y eso es todo, no? Ya renunció. Bolívar ya renunció. Bueno, pero sin querer ser abogado del diablo, hagamos la tingencia, ¿no?, de que nosotros también los congresistas tenemos una labor muy importante de representación. En el Congreso se nos autoriza muchas veces a viajar al extranjero en representación del Parlamento. Y evidentemente dentro de una comitiva presidencial, si hay la posibilidad de que participen congresistas, evidentemente con un objetivo claro, no están yendo de turismo, eso también vamos a ser claros y muy concretos. Veamos cuál es la gestión que ellos van a hacer en su labor de representación, que está dentro de las prerrogativas constitucionales que tenemos también los congresistas. De acuerdo, no hay nada ilegal. Vamos a ver si hay cosas oportunas o no, y cuál es el significado de invitar a unos y no a otros, ¿no? Porque recordemos que no solo el presidente tiene que estar atento a lo que pasa en las regiones. Usted lo acaba de decir clarísimo, congresista Arce. Usted sabe exactamente qué está pasando en su región, porque se toma el trabajo de ir, mirar, evaluar y contar. Estos congresistas que están ahí también tienen regiones que están en problemas. Entonces, ¿vale la pena irse de viaje a Madrid justo la semana en que caen más lluvias en el norte del país? Vale, dejamos la pregunta planteada. Doctor del Castillo. El fin de semana, ¿no?, yo fui uno de los que demandó que el presidente de la República debería hacer un breve viaje a Colombia, a Cúcuta. Y me apanaron en las redes, ¿cómo es posible? Si aquí el Perú, los ríos se desbordan, todo se sale, no sé, responsable, ¿cómo se va a ir? Ahora, esos mismos que criticaban el negado viaje a Colombia, calladitos o aplaudiendo el viaje a España. El Congreso, como ha dicho mi colega, no le va a negar a un presidente, ¿no? Es una mala crianza, sería absurdo, sí, ¿no es cierto? Es una mala crianza. Está en el criterio del presidente tomar la decisión. Y sin duda, si hay una situación crítica, el gobierno invitante comprenderá la situación que hay en un país para aceptar si es válida la excusa por tal o cual razón, ¿no? El presidente Vizcarra se regresó en menos de 24 horas de Brasil por un tema interno, que era importante, pero hubiera podido esperar pues 8 horas, 6 horas y ya está. Acá se está yendo un viaje, creo que es hasta el 2 o 3 de marzo, si no me equivoco. Tenemos acá. Ahorita les digo exactamente cuándo vuelve. No tengo su pasaje, pero tengo la autorización. Está programado en España 27 y 28. 27 y 28 en España. El tema con Portugal. Y también va hasta Portugal, efectivamente. La buena vecindad que existe. Continúo, Jorge, ahorita te lo preciso. Lo concreto es que para la población ver la foto del contraste, ¿no? Vestidos largos y bandas y cadenas y medallas versus el desborde, eso es chocante para la gente, por eso ha debido tenerse el criterio
de saber manejar esta situación. Ahora, a mí lo que me ha llamado la atención, Patricia... Es el 3 de marzo. 3 de marzo, o sea, el domingo. O sea, hasta el 3 de marzo tiene permiso, digamos, ¿no? Bueno. O sea, podría venir antes, pero digamos... Yo creo que, por ejemplo, pudo parar, llegaba en el avión propio, pudo parar en Colombia y seguir. No se quiso hacer. Y fue el gran ausente, realmente, ya que se trataba de viajar. Pero a mí lo que me llama la atención en este asunto, por ejemplo, la prensa, cero información del viaje. Hoy día las redes han presionado a que yo no he visto en ningún periódico ninguna foto del presidente o el presidente de Portugal o llegando a España, no, cero balas. Me da la impresión que hubieran querido bajar el tono de la información porque eso lo hace pues Palacio. Ahora ustedes han colgado fotos de Canal 7, imagino, imágenes. 7. Ok, pero ya la noticia es inminente. Sí, nadie manda a cubrir un viaje de naturaleza tampoco. Otra cosa que me ha llamado la atención de nuestros colegas parlamentarios es que circula una foto en la que está en una conferencia el presidente Vizcarra con Vargas Llosa. En primera fila una serie de señores muy orondos y ningún parlamentario. Llama muchísimo la atención, ninguno de los que han aparecido su foto ahí estaban ahí. Pero de repente estaba más atrás. No, porque se ve todo el con lupa buscado Jorge. todo distinto, uno por uno, ¿no? De acuerdo. Entonces, ¿qué pasó? Llama la atención. Lo concreto es que, por ejemplo, podría cortar el viaje. Porque si mañana inaugura la feria cultural esta que me parece muy importante, no será lo más importante del mundo en estas circunstancias, pero España es un país con el cual el Perú tiene que tener una buena relación, es el primer inversor en el Perú, ¿no? Pero podría, con un cierto criterio, decir, mira, no vamos a regresar el 3, vamos a regresar el 1, ¿no? Ok, son 2 días menos, importante, es un gesto que debería hacerse, ¿no? Ahora, sin ánimo de ser pues baja llanta, criticones, que todo lo que hace Vizcarra, porque no es el ánimo, ¿no? Pincha globos, gracias, tumba fiestas, también es otra forma de decirlo. Creo que sí nos sirve para analizar, porque en la política los gestos son importantes, y uno de sus gestos demuestra cuáles son sus escalas de prioridades. Entonces, al presidente se le acusa últimamente o se le señala que está como perdido en el horizonte, ¿no es cierto? Que después de su cruzada importante sobre la lucha anticorrupción, como que no encuentra un derrotero, un camino claro de cuál debe ser su agenda. Y acá hay varios puntos que me gustaría analizar. Bueno, los congresistas que se lleva, ya está, les ligó, ¿no? Pero por ellos. Una cuestión para tener ese asunto. Lo lógico y lo educado es que si el presidente invita una delegación del Congreso, el Congreso elige bajo ciertos criterios por bancada, los que acepten ir, los que no. Aquí ha sido un criterio de amiguismo. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. O sea, y además podría haber sido uno por bancada y decirle a cada bancada elija a quién me manda. ¿no es cierto? ¿No? O la Junta de Portavoces o algo así, pero no, el Congreso no tomó ninguna decisión en cuanto al viaje. ¿Eh? Se han ido otro error más del tipo protocolar. Pero acá hay 2 aspectos que a mí me hacen demasiado ruido. ¿Por qué no estuvo el canciller Popolicio en la reunión del Grupo de Lima? No fue. Fue el vicecanciller. Porque se supone que está en el viaje, pero no lo veo en la foto. Ahí es donde hace ruido. Porque yo puedo entender que el presidente decide no ir a Cúcuta porque el escenario es demasiado incierto, porque no quiere estar parado en medio de un acto de violencia. Pongámosle la razón que sea. Pero, tú formas un grupo que se llama el Grupo de Lima. Y en el momento en que la crisis de Venezuela está en su máximo apogeo, el canciller se va de paseo de España y mandan al vicecanciller al Grupo de Lima. O sea, ¿qué le estás diciendo? No sé. El Perú formó el Grupo de Lima, se llama Grupo de Lima. De Lima, claro, no se llama Grupo de Río. Lo ha liderado, ha tenido un gran papel, ¿no? La verdad que el presidente Kuczynski, en su momento el canciller anterior, Luna, el canciller Popolicio, el vicecanciller Cela, han hecho y están haciendo estupendo papel. Pero esta ausencia fue una gran ausencia. La de Cúcuta y la del Grupo de Lima. O sea, que la segunda me parece más compleja. Esa fue la del lunes. Y además, si esa ha sido la razón, pues sí, señor Vizcarra, ordenen su agenda, ¿no? Y el otro punto que me gustaría que lo analices, Mundo, es ¿a qué ministro te llevas? Es importante el transporte. ¿Cómo va el ministro de Transportes cuando hoy en día lo primero que sufre el tema de los perjuicios del fenómeno del niño son las carreteras? Exactamente. Y el ministro de Transportes es el que debe encabezar toda esta
toda esta lucha, por llamarlo así, porque en realidad es una lucha contra la naturaleza y contra los recursos propios y la actuación propia de los funcionarios del Estado. Que el ministro Valencia me parece más que apropiado. Sí, claro, ¿no? y el canciller estar, ¿no? también, pero el ministro de Transportes yo no sé cuál será el rol o la función, más allá que entiendo son muy buenos amigos desde que el presidente Vizcarra era gobernador regional de Moquegua y él era su gerente. A mí en la foto, cuando he visto la foto y he visto que estaba Edmer Trujillo, para mí el mayor problema está en él. O sea, ¿qué hace el ministro de Transportes ahí parado cuando tienes la mitad de las carreteras cerradas? Hay algunas contradicciones que el presidente debería analizar y eso con buena intención, como siempre Acción Popular lo ha hecho. Primero, un poco aclarar lo que dijo Jorge. Jorge Muñoz no ha viajado. No, yo no he hecho eso, sí. he dicho, él ha dicho. Perdón, disculpe. No lo veo en la comitiva tampoco. No. Él viajó a Londres para buscar financiamiento para el tema de los panamericanos, por un faltante del dinero que probablemente quede por cubrir para el tema de los panamericanos. Que han conseguido probablemente en algún tema o en un momento, puede ser. Eso es uno. Dos, el presidente, cada uno con sus actos, va marcando su camino. Así como el presidente, yo tengo la imagen de un presidente que reacciona casi en forma inmediata a los problemas que hay en el país. Y es la imagen que tengo cuando el presidente Vizcarra se fue a Brasil. A las pocas horas de estar en Brasil, regresó por un tema y un problema político. Y hoy en día no tiene esa misma reacción. Entonces digo yo, es conveniente, digo yo, la actitud del presidente Vizcarra, es decir, para unos escenarios él actúa de una forma y para otros escenarios él actúa de otra forma. O que ya no tiene tanta claridad o no está. Bueno, ¿no? yo quiero pensar en forma buena y positiva y me planteo ese escenario. Ese es uno. Dos, ¿por qué llevar al ministro de Transportes? El ministro de Transportes es la persona que ante la ausencia del presidente debería estar encabezando la solución de los problemas que hoy en día ocurren en el sur del país, en el norte y en Lima mismo. Tercero, ¿no? El presidente habla de austeridad. No, creo yo que él ha sido bastante explícito en hacer entender a la ciudadanía que muchas veces el Congreso, y es cierto, no genera recursos que no están de acuerdo a la productividad que se pueda generar. Pero sin embargo, él en el viaje se va a gastar $110.000. Yo no estoy en contra de eso, pero yo estoy usando los mismos argumentos que usa el presidente. Entonces yo quiero, con los mismos argumentos que usa el presidente, poder analizar la situación de hoy en día. No, cuarto, si uno quiere ser pluricultural, quiere ser democrático, quiere ser abierto, lo correcto sería comunicarse con los voceros de cada bancada y hacer extensiva, ¿no? Si realmente es un problema que atañe al Perú como Estado, como nación, y quiere llevar una representación representativa a España, ha debido comunicarse con los voceros. Particularmente yo soy vocero del Partido de Acción Popular y respuesta a invitación alguna no ha llegado. Entonces esas subjetividades indudablemente que generan duda, no únicamente en la ciudadanía, sino un espacio político tan importante como es el Congreso. Estoy de acuerdo que con la presencia del presidente en lugares como estos se beneficia el país. O sea, yo siempre voy a mantener y el partido va a mantener esa línea, pero a su vez también el presidente nos hace tener un pensamiento contradictorio cuando en situaciones de las mismas características actúa en forma distinta. Por ejemplo, el gobernador regional de Huancavelica, zona más pobre, una de las más pobres de nuestro país, se largó 15 días a Europa con una comitiva de 5 o 6 personas, se gastó 150.000 soles, y claro, cuando le fuimos a preguntar qué hacía ahí, nos dio pues una explicación que era un viaje de avanzada para establecer vínculos, una cosa rarísima, pues, ¿no? Entonces, ¿con qué? Yo sospecho que lo que un presidente hace tiene que estar en consonancia con lo que quiere que hagan los demás miembros del gobierno, ¿no? Los que tienen cargos ejecutivos. Y sí coincido, el mensaje es contradictorio, porque no es que ha ido, como podría haber sido perfectamente, está en la inauguración y se regresa, ¿no? No sé, a mí me parece como todo raro, como que Vizcarra algo le ha pasado que está, ¿no? Como cuando le cortan, ¿cómo se dice? Corriendo como pollo sin cabeza, así, que no sabe para dónde va. No deja de parecerme extraño, no está escuchando la calle, se ha aislado demasiado en el poder, cree que este tema de los desastres no es importante, está leyendo mal las encuestas. ¿Qué hay ahí? Se terminó el contrato de los asesores que tenían. Se presta un sinfín de suspicacias. Ha aumentado la pobreza este mes. Voy a tratar de ser muy objetivo, ¿no? Porque también recordemos que el rey de España estuvo hace un par de meses acá en el Perú. Entiendo bien que es parte de la reciprocidad, nadie dice la que no parte vaya. dentro de la diplomacia y las buenas relaciones que se tiene que trabajar, ¿no?
Lo importante en esta circunstancia, y en eso sí coincido, hay carteras determinantes en esta circunstancia de exposición al peligro de la población, porque lamentablemente no tenemos un plan estratégico para atender desastres naturales. Nosotros nos movemos como los bomberos. Cuando está el incendio, ahí recién el Estado empieza a accionar. Y no hay una cultura preventiva, más aún sabiendo que, repito, estamos en un contexto de impacto del calentamiento global. Entonces no estamos desarrollando todas las estrategias que se deben desarrollar para poder amortiguar estos efectos que ya son reales. Ha cambiado el calendario agrícola, hay una serie de problemas, como te vuelvo a expresar, que está afectando a las poblaciones más vulnerables del país, que inclusive pone en riesgo la seguridad alimentaria, porque las grandes ciudades como Lima tienen como despensa justamente la producción que se hace en la sierra. Si en la sierra hay afectación a campos agrícolas, en 2 o 3 meses se va a ver la consecuencia directa, porque va a escasear, va a subir los precios. Afectados directos son las personas más humildes. Entonces ahí abordemos de manera integral las políticas de atención a estos sectores que son determinantes para la economía, para la alimentación. En esta coyuntura donde tanto se habla de anemia, es muy importante trabajar el tema de la seguridad alimentaria y la desnutrición crónica, que es un tema gravísimo en mi región, en Apurímac. 400.000 peruanos pobres. O sea, no es que hemos dejado de bajar en la pobreza, sino que hemos subido. Y eso sí es una pésima noticia, que estamos seguras no es culpa de Vizcarra. Pero, o sea, eso tiene su problema. Los pobres no se vuelven pobres de un día para otro. Eso estamos jalándolo. Pero necesitamos saber que alguien está tomando las riendas del asunto. Hay un aspecto positivo de esta ausencia de Vizcarra en estos momentos, y es que sí se ha empezado a ver, el señor Villanueva como que dijo, que a mí me toca, ¿no? Entonces hay un despliegue de ministros en las regiones afectadas, hay un trabajo más coordinado que se está haciendo y que se está notando. Estamos ante, entonces, de pronto podríamos hablar de una nueva estrategia en la que el presidente se aleja un poco y deja que sus ministros trabajen. Si fuera así, no sería una mala noticia. Solo una pequeña precisión. Si nos damos cuenta, hemos estado viviendo una coyuntura de escándalos, de denuncias, de corrupción y los temas estratégicos del país. A mí me preocupa la economía, por ejemplo, del país. ¿En qué situación se encuentra la economía? Porque parecería que está funcionando el piloto automático, pero no. O sea, nosotros dependemos excesivamente de la exportación de nuestras materias primas, y eso está supeditado a los precios internacionales, a la situación de los commodities, y eso no es sostenible. El Perú tiene que desarrollar estrategias ahí claras y evidentes para que mejore su economía. Entonces, ¿qué se está haciéndose, por ejemplo? Porque no solamente es el tema coyuntural de estas afectaciones de la naturaleza, sino cuál es la política económica del gobierno para poder activar y mover toda esta necesidad, por ejemplo, para reducir estos niveles de pobreza. La cantidad de gente que ingresa, 300.000 jóvenes que ingresan al mercado laboral, más la migración de venezolanos que también está afectando el campo laboral. Entonces, ahí hay un tema estratégico que no se, desde la percepción de nosotros, no se está viéndose con la objetividad y con la atención que se debía dar. Hay cierta desatención en algunos temas, hay cierto como distracción. Ha estado Villanueva todo el día en Piura, ha estado viajando en Piura, ha estado el ministro del Interior, con que también queríamos conversar, ha estado en Pasco. Hay un trabajo que sí se está haciendo, pero es un trabajo de atención de la emergencia, que es lo mínimo que se le puede pedir a un gobierno, ¿no? O sea, no te vamos a pedir que construyas el puente en 3 meses, pero sí te podemos pedir que la gente no se muera de una roca en la cabeza. En eso sí hay una reacción más clara, ¿o no lo encuentran? ¿O creen que hay desarticulación? Yo creo que hay varios ministros que han salido rápidamente, me parece bien, y ya habían salido desde antes, la verdad, pues esto no es una cosa que ha empezado esta semana. Ya habían hecho, la vez pasada, por ejemplo, en Tacna coincidimos con el ministro de Vivienda, que está bastante activo, pero como bien han dicho ustedes y como lo ha señalado Edmundo, el problema crítico es el corte de caminos, la caída de los puentes, ¿no? Entonces, el que tiene que resolver ese tema no está. Ahí está el punto. Esa es la parte grave, ¿no? Esa es la parte grave. Y que tampoco nos ha explicado por qué le ha bajado el diésel a los camioneros que han hecho huelga, por ejemplo, que es otro tema gravísimo que ha ocurrido en estos días, que ante la huelga de camioneros Huacatán se bajó el precio del diésel. Cosa que también lo manejaron de bajo perfil, lo máximo posible, y lo han bajado el huelga diésel. Para que nos bajen a nosotros la gasolina, ¿no? O sea, a costa de Petroperú. Y escuché una explicación de un economista que dijo, ojo, el Perú termina subvencionando ese combustible. Así es. Entonces, que haya una estrategia de despliegue, ¿no? Yo creo que no es una estrategia, simplemente es lo que toca. La aplicación que corresponde. Y lo que no corresponde es continuar ese viaje. Yo creo que el presidente haría bien en revisar
y volver, ¿no es cierto? Y ser más austero en estas cosas. En nuestro gobierno, permítame que le diga, el presidente García cuando viajaba en un avión comercial. Iba su edecán, un secretario y nadie más. No viajaba mucho, ¿no? ¿Ah? No viajaban mucho. Bueno, pero por tanto mejor todavía. Pero lo que viajaban lo hacían en aviones comerciales. Entonces en lugar de costarte cientos de mil, te cuesta pues 5.000. Yo conocí a una chica que había trabajado muchos años, profesional además, como hostess del avión presidencial, ¿no? Entonces decía que cuando le tocó con Fujimori, se la pasaban semanas viajando a unos sitios donde pues te quedabas en una base militar, te picaban los zancudos, no tenías nada que hacer, muerto de calor. Con Toledo se viajaron por todo el mundo y se quedaban semanas de semanas. Y llegó a la que perdió el trabajo, porque dice que no viajaron más. Pero nada, son distintos estilos. Y Vizcarra es verdad que no había incursionado en estas frivolidades. Probablemente escogió uno de los peores momentos para empezar a hacer una presencia del Perú fuera del país. Pero es importante, Patricia, disculpa que sea reiterativo, el presidente tiene que ir. Las relaciones exteriores con el país, tiene que desarrollar toda una estrategia, porque necesitamos desarrollar la economía, por ejemplo. Pero incluso y es determinante las cosas... el tema desarrollo de mercados. Pero hay que lo diferenciar. ¿Lo estás defendiendo, me parece? ¿Perdón? ¿Lo estás defendiendo? No, hay que ser objetivos dentro de la responsabilidad que se tiene. Está bien. De acuerdo. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si reacciona el presidente. Al final es el premier el que se hace cargo de la gestión del gobierno. Usted tiene experiencia como premier, entonces el que se carga la responsabilidad es el a bordo del buque cuando tiene problemas es importante. Claro, yo creo que ningún acto es bueno o malo per se. No depende de la circunstancia, claro, y el contexto, y está envuelto de una circunstancia que hoy en día lamentablemente no favorecen el viaje. Nadie está en contra del viaje. El presidente, bien lo dice Richard, es la persona que debe encabezar todas las propuestas y las negociaciones que tiene el país. Pero hoy en día, pues la situación donde él debe encabezar es acá, en el territorio peruano. Lamentablemente, para él y creo yo que para todos tuvo una mala coincidencia. Nosotros como Congreso le autorizamos el viaje, pero eso es primero por gesto y por una buena costumbre democrática que los partidos que están constituidos en el Congreso tenemos esa obligación de darle esa facilidad primero al presidente, darle el criterio para que él pueda escoger si el viaje va o no va. No, y además creo que las únicas razones en que la que le niegas un viaje al presidente es cuando crees que vas a renunciar desde fuera, digamos. O sea, jugar o algo por el estilo, ¿no? Dadas los antecedentes que tiene nuestro país. Bueno, vamos a ver si el señor Vizcarra reacciona. Creo que no ha sido una buena decisión. Esta es la foto de oro, está con los reyes. Elegantísimo. Sí, a todos. Ahora, se la voy a pasar a mi productora para que la ponga. Elegantísimo, claro, básico, eso sí, ahí ¿no? está. Ahí está. Ahí no lo mueve, dice. Claro. Muy bien. Está con el agua hasta las rodillas. El Piura. Pero se parece a los cócteles que nos invitan las embajadas. Solo que solo que ustedes no se visten de pingüinos, como debe ser. Vamos a ver si regresa antes. Yo creo que sería un buen gesto, pero también está fregado porque como ya se lo pidió la oposición, va a parecer que lo trajeron de las narices. Que le marcan la agenda, ¿no? Exacto, ya se metió en un lío del cual debió haber evitado él solo, Patricia, ¿no? lo que nos interesa son los resultados del viaje. Y no, y sabes que si no va a regresar él, eso es muy importante. Señor Edme Trujillo, ahí nomás que el aeropuerto de Barajas coja su vuelo y regrésese, porque la verdad que el ministro de Transportes sobra en un viaje de esta naturaleza. En clase económica, por favor. Y en vuelo low cost, con 8 paradas para que les salga más barato. Segundo tema que sí creo que tenían que preocuparnos mucho, no hemos dicho al inicio del programa porque empezamos con este tema porque teníamos las declaraciones del presidente Vizcarra. Solo quiero hacer acotación, una mención a este tema que sí me preocupa, y es que hoy, justamente hoy, el día que se celebra el Día contra el Acoso Laboral, que es uno de los acosos más difíciles que tenemos que enfrentar las mujeres, en los que más incómodas nos sentimos y en los que más nos cuesta expresarnos, defendernos, aparece este chat desagradable de un congresista que no sabemos quién es a una periodista que tampoco sabemos quién es, que no lo podemos tratar como una denuncia porque todavía no tiene la calidad de tal, es simplemente un trascendido. Sin embargo, sí, y no me refiero a las personas que están conmigo en la mesa, que son unos caballeros, sí creo que en general, no todos los congresistas son unos caballeros, lamento decirlo, en general creo que las formas se tienen que cuidar, ¿no? Y que no todo el mundo lo hace. Así que ya nos enteraremos en su momento si es que la persona a la que le llegaron estos mensajes lo quiere hacer público, dirá quién es. Si no quiere, no quiere, pues eso también hay que respetarlo. Si no quiere, no quiere, porque no es la persona agredida o la persona afectada la que ha difundido esta información. Así que
Hay un no pleno pongan cara de mujer la susto, no pongan cara de próxima susto. No. A nadie le conviene poner cara de susto ahora, sí, Richard. Hay un pleno mujer la próxima semana, Hay un pleno donde mujer, se va a sí. abordar diferentes proyectos de ley que tienen carácter punitivo por este contexto de violencia abierto que está existiendo contra la mujer. El día de ayer una nueva denuncia Otro caso de feminicidio. escabrosa porque llega a tales extremos de violencia contra 17 la mujer. creo en el año, Entonces, en esas circunstancias es importante abordarlo. Entonces, este tipo de denuncias deberían, bueno, tendrá su connotación, pero más allá de eso es importante las denuncias porque eso nos permite... La connotación que tiene es que nos afecta a todos. Así es. Porque la gente dice, ¿qué clase de congresistas están ahí? ¿Quién los llevó? ¿Quién los eligió? ¿No? Ahora, Entonces todos terminamos responsables de una manera. Es poco responsable que un colega saque estos anuncios sin colocar el nombre. Creo yo que, como dice Jorge, nos perjudica a todos, debería colocar el nombre. Por eso para yo que no la lo única manejo como afectada sea la denuncia, persona. lo manejo como un trascendido. Cuando se haga denuncia veremos y calificaremos. Lo que sí creo que, yo estoy segura que ustedes se comprometen al respecto, es no solo en esto, en general, todos los temas de congresistas involucrados en temas de acoso, fastidio, molestar a mujeres, eso debe tramitarse lo más rápido posible, sí, escuchando todas las versiones, pero sin revictimizar y sin hacer de todo esto un show e intentar blindar, porque creo que ya nos quedó claro que no solo es pésima imagen, que eso es la parte menos importante, sino que creo que le damos el peor mensaje a la población, ¿no? Sí, es un pésimo ejemplo para la Pero eso población. trasciende a diferentes estructuras dentro del claro, país. ¿no? O sea, porque cómo sufren las mujeres en un servicio público, cómo sufren en un ambiente laboral. Así es. Inclusive en circunstancias mucho más complejas, porque el machismo, esta sociedad patriarcal es muy dura. Yo me imagino... Y se lo digo, yo vengo de Apurímac, donde veo permanentemente que el machismo es mucho más fuerte todavía, es complicado. Por supuesto. Y ojo, el machismo no se va a confrontar solamente fortaleciendo el autoestima de las mujeres. Es un trabajo conjunto, tanto de varones como de mujeres. ¿Ustedes se imaginan cuán empoderados y cuánto se habrán reído todos los machistas, malcriados, faltadores de respeto cuando escuchaban a las congresistas mujeres defender a Mamani? O sea, eso es lo que da bronca. Porque por cada una de esas mujeres que defienden a Mamani, hay un montón sentados en su casa muriéndose de la risa diciendo, ahí está pues, ¿no? ¡Zas! ¡Zas! Exactamente. ¿No? Gracias, porque cuando lo haga yo también va a haber alguna... y de repente están violentando en este momento, entonces le das más argumento, lo empoderas. Lo empoderas, claro que sí, lo empoderas. Entonces ahí es donde la sociedad tiene que reaccionar, porque lo bueno de esta época moderna de las redes sociales es que en tiempo real podemos tener denuncias y eso ayuda. La presión social hace que de alguna manera se esté visibilizándose, porque ese es el otro tema, Patricia. La violencia contra la mujer siempre ha existido. Déjanos hablar, pues, hermano. Sino que lamentablemente... Te han comido un loco. A ver, No, es muy importante resaltar esto. O sea, la violencia contra la mujer ha existido. Pero los tiempos se Ahora comparten se igual, mira, para que sea equitativo. No, con mucho gusto, señor Castillo. Yo parezco mala presidenta de comisión, disculpe, le toca la palabra al doctor ¿Cuál es la Castillo. No, creo que el tema lo podemos dejar ahí por el momento porque me interesa su opinión sobre un tema que sí es, no es que no lo sea, pero sobre el que sí tenemos un caso concreto, y es en la denuncia de la asesora del señor Chávarri sobre el intento absolutamente grosero que hizo por, o primero, obligarla a sacar información de la oficina, y segundo, ya es hasta poco decoroso este intento de entrar por la ventana. Hay una denuncia constitucional puesta por el congresista Marco Arana en el Congreso y me interesa muchísimo la opinión de ustedes al respecto. Jorge. Yo creo que es un tema fatal para él, ¿no? Porque la persona que había ido a sacar las cosas y además con una actitud un poco desafiante, mándeme chocolate, ese tipo de cosas, ahora resulta que ya confesó la verdad y lo pone a Chávarri en una posición insostenible, completamente insostenible, es indefendible, simple y llanamente. O sea, la denuncia constitucional contra él presentada por Arana debería por los hechos correr, anteriores, ¿no? y por esta, mientras más pronto mejor, porque si lo vamos a poner en la cola para que se vea el año ensamblando, ¿no? Eso es una burla a todo el Perú. ¿Le toca otra vez al señor Segura decidirlo? Sí. Ay, Sí. santo. Pues yo creo que ese elemento va a ayudar precisamente así como ayudaron las evidencias en su momento que el señor Segura pueda priorizar el tema de Chávarri, a que nuevamente se priorice. Ya esta vez no tiene Claro, excusa, ¿no? ahora lo que pasa es que ya está corriendo el tiempo, es cierto, ya está corriendo el tiempo, está corriendo los plazos, es un elemento más que no sé si entrará en el tema del proceso ese que se está llevando a investigación, pero lo que sí es cierto es que un poco ayuda, sobre todo para la ciudadanía, a ver la figura del señor Chávarri completa.
¿no? Y no únicamente pues él ya renunció a ser fiscal de la nación, hoy en día él sigue siendo fiscal supremo, y con cosas como estas no solamente decir, oye, entra por la ventana, que es algo poco decoroso, sino hasta riesgoso, porque entiendo que la persona que iba a entrar corría el riesgo de poder caerse y matarse. ¿Cuán preocupado estaba por lo que tenía que sacar, no? Claro, y sobre todo eso denota que la información que sacó esta señora Venegas, diciendo en un momento que eran temas personales, hoy en día sabemos que no es verdad. Aparte lo ha declarado, ha dicho, no son temas personales, son temas que están ligados al señor Chávarri. ¿Qué temas? No lo sabemos. Ella también está en la posibilidad, así como ahora se ha rectificado y ha hablado con la verdad, de poder mostrar aquellos documentos, si es que los tiene todavía, que sacó en su debido momento de la oficina. Hacer una declaración de qué fue lo que... Así que esto ayuda bastante a poder encontrar la verdad. Bueno, y esperemos pues que el señor Segura, de lo que viene en adelante, tenga la capacidad y el criterio suficiente de poder priorizar los temas, cosa que es muy importante. No es difícil saber cuáles son los temas de importancia por una coyuntura muy particular. Así es, y que siga siendo fiscal supremo no solo es un problema, es hasta ofensivo. Por eso, yo creo que a raíz de esto, él ya debería dejar, así como renunció a ser fiscal de la Nación, debería renunciar a ser colegiado de fiscal supremo. Sin Junta Nacional de Justicia, ¿se le puede remover? Bueno, ya hay una junta. Esa es una buena pregunta. Está en etapa formativa, pero puede renunciar. Bueno, pero pedirle al señor Chávarri que haga algo de... Pero en estas circunstancias ya pues un tema... Pero parece... Hay que traer a colación algo muy importante, lo sucedido en la comisión permanente hace unas cuantas semanas, donde nuevamente se le volvió a blindar al señor Chávarri por 2 acusaciones, una de ellas del procurador del Estado, Amado Enco, que era la más estructurada, que había información con datos de las investigaciones que están desarrollando las fiscales del Callao. Y eso es realmente grave. ¿Y qué hizo el fujimorismo? Al tener la mayoría en la comisión permanente, con los votos, impuso nuevamente el archivo de este caso que era determinante. Entonces, ahí viene... a Chávarri, yo no entiendo nada. No, es que cuando sale la afirmación de esta señora, lo primero que se me viene a mí es cómo el fujimorismo una vez más blinda a personajes siniestros, con serias denuncias. Ojo, el Congreso de la República no sentencia, Patricia. El Congreso de la República no le va a decir que él es culpable o no. Simplemente allana procedimientos e inclusive le define el marco de la investigación fiscal. Eso ya pasó, y lo único que ha logrado el fujimorismo blindándolo es hacer un roche más, porque ahora con esta información lo rectifica. Va a pasar de nuevo la misma figura. Se va a tener que rectificar y salir con el rabo entre las patas como le pasó con Mamani. Pero la pregunta es, más allá de haberlo blindado, ¿ahora qué puede hacer el Congreso para que este hombre quede a disposición de la justicia y ya no siga impartiendo justicia en el país? O sea, me parece es la gran oportunidad, porque, que siga siendo fiscal supremo. Esos acuerdos de la Comisión Permanente después se ven en el Pleno del Congreso y está pendiente. Entonces ahí hay la posibilidad inclusive de reconsiderar algunos de los casos, porque al final el Pleno lo puede todo. Lo otro que va a ser determinante es la recomposición de las comisiones. Esto va a ayudarnos a que no se imponga la fuerza con la mayoría de sus votos. Eso es un hecho que va a pasar. Ya fue un acuerdo de Consejo Directivo y ahora solo falta la votación en el Pleno del Congreso. Y esperemos que se dé en este Pleno, mujer, para que de una vez por todas haya un equilibrio estratégico. Nos hemos extendido mucho por andar rajando el viaje de Vizcarra, se nos ha quedado un tema pendiente. Una opinión rapidita sobre la propuesta del ministro del Interior, el señor Carlos Morán, de poner en arresto domiciliario a los investigados por el caso Odebrecht. O sea, recordemos que la hermana del señor Ceballos se paró al baño y no volvió más, que el señor Moreno dijo un comercial y regreso y no sabemos dónde está. O sea, pongamos en contexto su preocupación para no cargarnos al ministro de buenas a primeras, ¿no? Pero esas personas estaban a la vista, Voy al baño y se desaparece y nadie la estaba mirando. Increíble. Entonces no es que han perdido el tiempo buscando. Han perdido el tiempo en no hacer las cosas. Yo estoy absolutamente en contra de lo que ha dicho el ministro. Primero, esto suena a orden, ¿no? Suena a orden. No le corresponde al ministro del Interior decirlo, le corresponde a un procurador o al fiscal. Y le está diciendo al Poder Judicial, haga usted tal cosa. Así que es políticamente incorrecto, absolutamente incorrecto. De acuerdo. Es inconstitucional, porque está incursionando en un área que no le corresponde. Porque él no lo puede pedir. Claro, y tercero, es absolutamente ilegal, porque para la detención domiciliaria es cuando hay un proceso, no en la etapa preliminar, ¿ya?
sino cuando hay un proceso y en lugar de darte una detención preventiva te pueden dar una detención domiciliaria. ¿Por qué? Porque tienes más de 65 años, porque si es una mujer embarazada, es una persona enferma, ¿no? De acuerdo. O sea, hay condiciones. Entonces, cuando él dice mal asesorado, pues, por aventarse a crear una cortina de humo, porque él, para decir una cosa así, el ministro tiene que haber tenido, digamos, una orientación política, una disposición, una orden. Vamos a hacer esto. ¿Con qué propósito? Para el viaje, yo no sé qué otras cosas, o por la incompetencia que se le vaya a esta señora en las narices de la policía, en medio de una dependencia del Poder Judicial. Richard. Realmente estamos en problemas. A mí me pareció gravísimo lo de la señora Ceballos, gravísimo. Trato de interpretar al ministro, ¿no? Entiendo bien la responsabilidad que tiene la policía y las restricciones logísticas que tiene para desarrollar el trabajo. Y no solamente es en la policía, es en el Ministerio Público. De acuerdo. Entonces, cuando tienen que hacer actividades, requieren recursos, requieren personal. Entonces, yo entiendo que por ahí viene el comentario. Evidentemente que no le corresponde. No, habría una intromisión dentro de otro espacio de poder que corresponde estrictamente a un ente jurisdiccional, como es el caso del Ministerio Público, el Poder Judicial, los que tienen que ahondar. Pero acá de por medio también están los casos emblemáticos de gente que ha huido de la justicia. Claro. Está el señor Yoshiyama, está Inostroza Pariachi, están estas personas que tú acabas de mencionar, y esto genera impunidad. Y frente a eso, evidentemente, lo que tenemos que hacer es que garantizar el debido proceso, pero que las personas que están siendo investigadas no tengan una oportunidad como Alejandro Toledo de fugar del país. ¿Y cuánto nos cuesta extraditarlos? ¿Cuánto nos cuesta lograr justicia ante tanto perjuicio y daño que ocasiona? Pero hay medidas, impedimento de salida del país, seguimiento, hay formas. Rapidito. Sí. Pero no el asilo, ¿eh? No hay que pedir asilo. No, asilo no, ni de vainas. No es una declaración que manifiesta la voluntad del ministro, yo creo que por falencias logísticas, como bien lo dijo Richard, pero es una declaración que va en contra de las funciones propias del ministro. Es un tema que no le compete a él. Eso está como clausurar el aeropuerto Jorge Chávez. No, bueno, eso no le compete a él. Es lo que no te toca. Y ojo, si nosotros nos podemos revisar, a ver, el señor Inostroza, ¿responsabilidad de quién fue? De la Policía Nacional. Había una orden ya de seguimiento, de video monitoreo al señor Inostroza, pero sin embargo se fugó. La señora Lupe Ceballos se le fugó a la policía de las manos. El señor ex gobernador regional del Callao también se les va. El señor Moreno también se les va. Que por cierto, cuando era gobernador, el ministro trabajaba como gerente general en la gobernación del Callao. Ojo ahí. Dato no lo sabía. Ojo ahí. Entonces, es verdad que quien le niega la prisión preventiva es una jueza que no, está bien, pero bajo una competencia de la policía se le va. Entonces, el ministro, yo creo que más que manifestar buenas intenciones o voluntades propias, debería, creo yo, preocuparse, ejercer la función como ministro. De acuerdo. Bueno, señores, está clarísimo. Entonces vamos a ver cómo, qué nos dice el señor Moreno. Creo que ya ha hablado al respecto. Ojo, el fiscal José Domingo Pérez tampoco está de acuerdo con lo que ha dicho el ministro. Morán, no Moreno, has dicho Moreno. Morán. No está de acuerdo con lo que ha hecho el ministro. Eso que también hay que decirlo. Es decir, Fiscalía está defendiendo también sus fueros. No nos digan lo que tenemos que hacer. Se han sentido invadidos. Bueno, señores, un gusto tenerlos. Gracias. Veo que por Madrid no van a estar, así que espero tenerlos cerca pronto por acá. Madrid. Vamos a bailar castañuelas. Rápidamente nos vamos a una pausa y regresamos con el fiscal Alarcón. Él ve justamente el caso de Félix Moreno, que fue sentenciado por segunda vez por el caso de la construcción en Corpac. Y nadie sabe dónde está. Ya volvemos. Uy, mister, el descuentito es sin boleta. Llévelas así nomás, le conviene. No, pues maestrazo, tenemos que cumplir con el IGB. Solo así el Estado tendrá más recursos para luchar contra la desnutrición y el maltrato a la mujer. Tiene razón, mister. Ahora voy por su boleta. En el Perú, el IGB y renta son los impuestos más importantes. Pide boleta. Juntos hacemos más. SUNAT, el Perú primero.
La mejor mezcla no tiene un solo ingrediente. Por eso Estudio 92 preparó para ti Estudio Paz Lollapalooza Chile. Un pase para el festival con la mezcla musical perfecta. Para ser uno de los 4 ganadores de esta increíble experiencia, sintoniza Estudio 92 e ingresa a nuestra web. Radio Oxígeno presenta por primera vez en el Perú J.R. Richards, la voz original de Dishwater. Este viernes 29 de marzo en Barranco Arena. Llega a Lima el sonido de toda una generación. Compra tu entrada en Plaza Bea y Vivanda. Licenciado por Updike. Produce Audio Factory. ¿Por qué Cayetano Heredia es tu mejor opción en salud? Porque tenemos un centro de diagnóstico por imágenes con lo último en tecnología. Nuestro resonador magnético es el mejor de la región. Porque somos una clínica recategorizada que cuenta con 30 especialidades a cargo de más de 90 médicos y somos la clínica con más atenciones de la región Junín según reportes de su salud. Agradecemos tu preferencia y te recordamos que la clínica Cayetano Heredia es tu mejor opción en salud. Otro año, lleno de retos y trabajo. Ha sido duro, pero el negocio va quedando listo para la campaña. Porque con tal de sacar adelante a mi familia, todo este esfuerzo vale la pena. Y en mi camino siempre está Caja Arequipa, que me acompaña. Y me da un crédito al toque para poder estar preparada para la campaña escolar. Y a mis clientes también, para que puedan afrontar sus gastos escolares con tranquilidad. Sabemos por qué chambeas. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. De vuelta al cole con todo. Aprovecha 30% de descuento en miles de mochilas, maletas, zapatos y zapatillas, más 10% adicional exclusivo con tu CMR. Solo en Falabella y falabella.com. Ella trata de menguar su responsabilidad en los hechos. Tratar de reducir el marco de su responsabilidad en los actos que realizó. Porque ya lo que ha quedado corroborado es que ella utilizó la clave para abrir esa oficina. Ella está diciendo es que lo hizo por órdenes de Chávarri. Pero esa supuesta orden de Chávarri no está ni aprobada ni acreditada con nada. ¿Quién entonces le habría dado la orden? Bueno, entonces ella tendría que responder finalmente cuáles son sus motivaciones para haber hecho lo que hizo. ¿Y el señor Chávarri qué dice? Bueno, que no entiende qué es lo que sucedió ahí, porque él en ningún momento dio ninguna instrucción al respecto. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. El doctor Francisco Alarcón es el que ve los casos por los que ya ha sido sentenciado el ex gobernador del Callao, el señor Félix Moreno. Tanto el caso del Fundo Oquendo como el caso de la construcción que dejaron a medias y que además no debió hacerse, sobre la que no se han dado cuentas de los fondos públicos, han logrado sentencia. El doctor Alarcón está con nosotros, nos va a contar cómo exactamente en qué punto van sus procesos, porque él ha pedido apelaciones porque les parece que la pena que se le ha dado no es la que ellos, la que merecen estos delitos, y cuáles son las condiciones en que estas revisiones se van a dar. ¿Cómo está, doctor Alarcón? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ante todo, gracias por la invitación. Bueno, gran trabajo el que ha hecho usted, ha logrado 2 sentencias en favor del Estado, digamos, y en contra del imputado. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿dónde está el señor Félix Moreno? Qué frustración la suya, porque usted en su momento pidieron preventiva, ¿no? Claro, sobre todo la preventiva lo pidió la Fiscalía de Lima en un caso que ellos tienen. En el caso del Callao, esto ya era un juicio que se venía desarrollando y inicialmente inclusive se presentó este acusado, bueno, ahora ya sentenciado Moreno, al inicio de los juicios. Y bueno, ciertamente la pretensión de la Fiscalía es que la sanción sea efectiva. Y es en ese sentido que efectivamente la Fiscalía siente en ese aspecto una suerte de frustración de cómo algunos procesados se valen o pretenden, digamos, valiéndose el sistema, sacar la vuelta a la misma para que otros operadores de la Administración de Justicia interpreten a veces de manera no del todo adecuada para los fines del proceso penal figuras tales como la prisión preventiva. Esto es,
de que últimamente se está hablando de la prisión preventiva casi como que fuera una figura nefasta, pero la figura de la prisión preventiva tiene presupuestos que si se cumplen esos presupuestos, pues tiene que darse la prisión preventiva, y en el caso de Félix Moreno, tal como se planteó, como de otros procesados que se vienen planteando a nivel de la Fiscalía, a nivel nacional, es que reúnen presupuestos, y si reúnen presupuestos, esta figura tiene que otorgarse. De acuerdo, y bueno, no se hizo y ahora no sabemos dónde está. ¿Tienen una idea? ¿Ha salido del país? No, solo temas de trascendidos que estaría acá en nuestro país, y solo hasta ese alcance nomás. Y quintuplicando además la oferta por la cual el Estado ha ofrecido recompensa. Creo que hizo bien el ministro ahí de decir: nosotros no vamos a subir la oferta por Moreno, porque esto no se trata de una subasta. Ahora, explíquenos, doctora Alarcón, usted ha logrado 2 sentencias positivas, tanto por el caso del Fundo Oquendo como el caso de Corpac. ¿5 años cada una? Bueno, la Fiscalía solicitó 11 años en cada una de ellas. Lo cierto es que fue ya el juzgado el que determinó 5 años. Hay ahí, digamos, una discrepancia. Entiéndase que la discrepancia no es de fondo, porque el juez está de acuerdo que es responsable, lo ha sentenciado. Es culpable, el tema eso no hay solamente en el quantum de la pena. Y en ese aspecto, claro, hay una discrepancia que suele darse en los procesos penales, discrepancias a veces en torno a la pena, pero esto ha sido materia de apelación. ¿En los 2 casos? En los 2 casos. De acuerdo. O sea, esto todavía no ha terminado, digamos, el tema de la discusión de la pena. Por los 5 años que se le han dado, ya tendría que estar preso porque es prisión efectiva. Claro, ¿no es cierto? Sí, así fue la sentencia. Como no está, no lo podemos meter preso. Pero usted confía en que una vez que lo atrapen, no solo vaya preso, sino que vaya preso por más años. ¿En su apelación está pidiendo 11 años? Sí, correcto. De acuerdo. Claro. ¿En qué sala se ve esa apelación? A ver, allá en el Callao, lo va a ver una sala superior, y en el caso de la Fiscalía, la fiscal superior, Yané Vizcarra, es la que va a ir justamente a sustentar esta apelación. Esto en tanto en cuanto es la única fiscal superior que tenemos en la Fiscalía Anticorrupción del Callao, que si bien es cierto hay un fiscal adjunto superior, pero por directivas internas, los casos emblemáticos lo ve el fiscal siempre de más rango. Usted tiene un problema del cual no se puede zafar. Usted está en el Callao, esa es su jurisdicción, y en el Callao el señor Moreno tuvo mucho poder siempre. ¿Confía en que la señora Vizcarra, que es la que va a heredar, digamos, o llevar la apelación adelante, lo va a hacer de la manera apropiada? A ver, yo lo que quisiera comentar, más que poder responder esa pregunta, es narrarle hechos sobre los cuales ya que el público saque sus propias conjeturas, en el sentido siguiente. En principio debo empezar señalando de que, cada fiscal trata de honrar su cargo. En ese sentido, he de esperar que el temperamento de dicha fiscal la acompañe de manera vehemente para esta apelación, pero el punto acá es que en el desarrollo de los juicios tanto de Oquendo como de Corpac, mi persona, que se constituyó a la sede judicial del Callao en febrero de 2017, asumió estos casos y el desarrollo, el inicio del juicio en el 2018. Todo el 2018 fue el caso Oquendo y el caso Corpac, acompañado de otros 3 juicios. Esto es, sustentaba 5 juicios de manera paralela. En ese sentido, ya era bastante desgastante, 5 juicios que comprendía 2 emblemáticos, Oquendo y Corpac. Lo cierto es que yo no recibí ningún tipo de apoyo por dicha fiscal. Para empezar, ya lo he mencionado en anteriores oportunidades, la fiscal de manera expresa señaló que mi persona no debe contar con ninguna interconsulta, puesto que para ella llevar a otro fiscal de interconsulta significaba distraer el tiempo de ese fiscal con su propia carga. Y argumentando eso, me dijo: usted no puede seguir distrayendo la labor de ese fiscal que lo está acompañando. O sea, arréglesela solo. Prácticamente. Y ahora, lo cierto es que la figura de la interconsulta es una figura a nivel nacional que lo aplica a todos los fiscales, porque en casos complejos... Ayúdenos a entender para los que no son, para los que están en casa. Me imagino que ante una duda usted llama a un fiscal y le dice: oye, tengo esto, y a eso se refiere a una interconsulta. Es como una interconsulta médica, digamos, ¿no? Que es la que se hace en esos casos. El fiscal interconsulta es un fiscal que acompaña al fiscal que va a exponer al caso. De acuerdo. Y que dicho fiscal puede ayudar, digamos, como son, por ejemplo, Corpac, pongamos el ejemplo, 17 acusados, cada uno con su respectivo abogado, significa 17 abogados. Los 17 abogados van a argumentar sobre un medio de prueba, algo que estamos actuando. Son 17 abogados que uno tiene que tratar de captar el núcleo del argumento que están expresando. La interconsulta ayuda en ese propósito. Y ayuda también en tratar de elaborar contraargumentos sobre la marcha, porque mientras uno está procesando, ellos va apuntando y alcanza, porque está al costado,
más o menos una ayuda de cómo poder contraargumentar. Eso además recordemos porque es un juicio oral. Todo ocurre ahí. ¿No es cierto? No, usted no se va a su casa a redactar, no. Todo ocurre ahí. Y obviamente para una persona es 1 contra 17, pues, claro, ¿no? Claro. Ya, entonces eso se lo negó la señora Vizcarra. Eso para empezar, porque así como empezó estos juicios, me separó a una fondo, me dijo, no, usted no puede contar con interconsulta. Lo cierto es que también en el desarrollo del juicio se presentaron pedidos de cese de mi persona. Y acá quiero ser enfático en algo. En 5 juicios, que mi agenda era todos los días asistir a estos juicios, en algunos casos en el día coincidía en la mañana Korbach y en la tarde Oquendo, o sea, 2 emblemáticos en un solo día. Lo que quiero ser enfático es que el retiro de mi... Yo soy titular de Lima, soy fiscal anticorrupción en Lima y soy provisional en el Callao, porque he ido a sumar, estoy de apoyo. Pero el retiro de mi persona, de la sede del Callao,